Perdió una partida y quedó atrapado en ella durante 20 años. Hoy, el campeón mundial yace muerto, y el gran maestro espera tranquilo a la policía con una reina ensangrentada en la mano. No grita ni se arrepiente, afirma que fue el único movimiento correcto. ¿Estás listo para oír por qué la muerte se convirtió en su victoria? La sala de interrogatorios olía a aire viciado y nervios ajenos. Las lámparas fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas, inundando el espacio con una luz blanca cadavérica que no dejaba sombras ni ofrecía refugio. Mateo Romero permanecía sentado a la mesa, la espalda recta, como si estuviera ante un tablero de ajedrez antes de la partida decisiva. Su largo dedo pálido se deslizaba despacio por la superficie rayada de la mesa, trazando líneas invisibles, casilla tras casilla, fila tras fila. Dibujaba un tablero donde no existía ninguno. El inspector Diego Navarro observaba ese ritual desde el otro lado de la mesa. 40 años trabajando con asesinos le habían enseñado a leer a las personas por sus gestos, por su respiración, por la manera en que sostenían las pausas. Pero este hombre no encajaba en ninguna categoría conocida. No había temblor en las manos, no había sudor en la frente, no existía ese olor característico del miedo que había impregnado estas paredes durante décadas. Mateo Romero parecía tranquilo, casi sereno. Diego se frotó el puente de la nariz sintiendo el peso familiar detrás de los ojos. 3 horas de sueño en las últimas 24, 4 tazas de café, un asesinato que ya había llegado a las portadas y un sospechoso que se comportaba como si no estuviera en un calabozo, sino en una biblioteca. «Señor Romero», comenzó Diego abriendo la carpeta del caso. El dedo sobre la mesa se detuvo. Romero levantó la mirada, ojos grises azulados, desvaídos, con esa mirada particular que atraviesa al interlocutor, viendo algo detrás de su espalda. «Le escucho, inspector Navarro». La voz firme, educada, extrañamente formal para un hombre acusado de asesinato. Diego pasó las primeras páginas del protocolo, aunque se sabía el contenido de memoria. El caso parecía simple, casi trivial. Homicidio por animadversión personal, cometido en un momento de arrebato. El sospechoso mismo había llamado a la policía, la esperó en la escena del crimen, sentado junto al cadáver. Confesó de inmediato. Caso abierto y cerrado. Una marca en el informe. Pero los detalles no formaban el cuadro habitual. Víctor Márquez, leyó Diego en tono monótono, como si anunciara resultados de un torneo. 52 años. Múltiple campeón mundial de ajedrez. La muerte se produjo como resultado de un traumatismo cráneoencefálico causado por objeto contundente en una habitación cerrada del Hotel Príncipe, habitación 318. Levantó la mirada. Romero escuchaba inmóvil. Usted admitió su culpa en la escena del crimen. Según su declaración, el arma homicida fue una pieza de ajedrez de colección con peso añadido. Una reina. La pausa se quedó suspendida en el aire, densa y pegajosa. ¿Es correcto?, precisó Diego. Correcto. Ni un segundo de vacilación, ni un intento de justificarse o suavizar la formulación. Diego dejó el bolígrafo sobre la mesa, entrelazó los dedos. Necesitaba ver una reacción. Un ser humano bajo esa máscara de impasibilidad. Señor Romero, ¿usted mató a Víctor Márquez? El dedo de Romero tocó una casilla imaginaria sobre la mesa. F5. Pensó Diego automáticamente, sin entender de dónde venía ese pensamiento. Mateo levantó la mirada hacia él, fría, vacía, calcinada por dentro. Sí, una palabra, breve como un golpe. Luego, tras una pausa que resonó en los oídos, era la única jugada posible. Diego se recostó en el respaldo de la silla. La habitación se volvió más fría. La frase no sonó como una metáfora, ni como un intento de expresarse con elegancia. Sonó como una fórmula matemática, como una ley natural que no admite refutación. La única jugada posible, repitió Diego lentamente, saboreando las palabras. ¿Quiere decir que no tuvo elección? Tuve una elección hace 20 años, respondió Mateo en voz baja, pero la tomaron por mí. Diego sacó su libreta, anotó la frase, luego volvió a mirar a Romero. ¿Le informaron de su derecho a un abogado? Me informaron. ¿Desea ejercer ese derecho? En los labios de Mateo apareció una sonrisa apenas perceptible. No burlona, triste.
la sonrisa de un hombre al que le ofrecen un paraguas en medio de un incendio. «Se lo agradezco, inspector Navarro», dijo con cortesía casi anticuada. «Pero no necesito defensor. Juego esta partida yo solo». Diego apretó la mandíbula. La renuncia al abogado simplificaba formalmente el caso, pero el inspector experimentado veía en ello una señal inquietante. Frente a él no estaba sentado un criminal quebrado esperando sentencia. Frente a él estaba un hombre absolutamente seguro de la corrección de sus actos. Un hombre que no pedía perdón porque consideraba que no lo requería. «De acuerdo», dijo Diego cambiando de táctica. Se recostó hacia atrás, guardó la libreta, se permitió parecer menos oficial. «Entonces, ayúdeme a entender. Empecemos no por el día de hoy. Cuénteme sobre aquella partida, hace 20 años. ¿Qué ocurrió en aquella sala?» Esa fue la llave girando en la cerradura oxidada. Mateo se quedó inmóvil. Su dedo se congeló sobre el tablero imaginario. La respiración se alteró por una fracción de segundo, único indicio de que bajo la superficie helada algo vivía. Luego cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, la mirada se perdió lejos, a través de las paredes grises, a través de década. «Sala de columnas», pronunció en voz baja, y por primera vez una emoción atravesó su voz. Madrid. Final del campeonato. Tenía 21 años. Diego no interrumpió. Había aprendido eso a lo largo de los años. Callar en el momento preciso y escuchar. La sala estaba llena. 1200 asientos, todos ocupados. La gente de pie junto a las paredes. Periodistas. Cámaras. La luz de los focos tan brillante que dolía mirar las piezas blancas. Mateo hablaba en tono monótono, como si leyera un protocolo, pero sus dedos volvían a moverse sobre la mesa, colocando piezas invisibles. Frente a mí estaba sentado Víctor Márquez, 30 años, ya famoso, ya reconocido, pero no le temía. Veía el tablero, veía la posición, sentía cómo respiraba, cómo se abría ante mí. Era mi partida, mi música. La voz se fortaleció, apareció en ella una pasión casi febril. En la jugada 37 ejecuté una combinación, 7 movimientos por delante, cada uno preciso como el corte de un bisturí. Márquez palideció. Lo vi. Comprendió que estaba perdiendo. La sala enmudeció. Todos comprendían. Estaban haciendo un nuevo campeón. Mateo cerró el puño sobre la mesa. Quedaba una jugada. Caballo a E5. Simple, obvia, única. Extendí la mano. Se cayó. Su mano tembló, suspendida en el aire. Y algo salió mal, completó Diego en voz baja. Tomé un peón, exhaló Mateo, y en esa exhalación había dolor de 20 años atrás. En lugar del caballo, moví el maldito peón a C4, automáticamente, sin pensar. El reloj marcaba el tiempo, la sala presionaba, y mi mano me traicionó. Abrió los ojos y Diego vio el vacío en ellos. Márquez ganó en 8 jugadas, elegantemente, hermosamente. La sala estalló en aplausos, me estrecharon la mano, dijeron buena partida, y yo estaba sentado mirando el tablero, sin poder entender cómo había ocurrido. ¿Cómo pude hacer una jugada que nunca había hecho, que no había visto en ninguna variante? El silencio cayó denso, sofocante. Diego le dio un minuto, luego dijo suavemente: «Señor Romero, entiendo que fue difícil, pero fue solo una partida. La gente pierde, incluso los grandes. No es motivo para...». No terminó. Mateo se levantó con tal fuerza que la silla salió despedida contra la pared con estruendo. Sus manos se apoyaron en la mesa, los nudillos blanquearon. El rostro se contorsionó, no con furia, sino con dolor puro y primitivo. De repente, en la habitación faltó el aire y sobró el peligro. «¿Solo una partida?», siseó, inclinándose sobre la mesa. «¿Solo?». Detrás del espejo unidireccional se oyó un roce, la guardia preparándose para irrumpir. Pero Diego no se movió. Sostuvo la mirada de Mateo, la encontró con calma y firmeza. «Mateo, siéntese». 2 palabras, sin amenaza, sin grito, simplemente una orden envuelta en constatación de hecho. Romero se quedó inmóvil.
La respiración salía irregular de su pecho. Luego, lentamente, como si le soltaran el aire, se dejó caer de nuevo en la silla. Se cubrió el rostro con las manos. Los hombros temblaban. Diego esperó. Le dio tiempo para recomponerse. Luego, sirvió agua de la jarra en un vaso de plástico. Lo extendió a través de la mesa. «Beba». Mateo tomó el vaso. Dio un sorbo. Las manos ya no temblaban. «Disculpe», murmuró. «Yo no quise». «No pasa nada», respondió Diego, volviendo a la libreta. «Sigo escuchando». Mateo dejó el vaso sobre la mesa, normalizó la respiración. Preguntó por qué me obsesioné con una partida. Dijo más bajo, pero con la misma firmeza de antes. Cientos de torneos. Decenas de derrotas. Pero solo recuerdo esta. ¿Por qué?, preguntó Diego, y en su voz no había condena, solo interés genuino. Mateo levantó la mirada hacia él. En los ojos gris azulados brilló algo. No locura, sino una claridad amarga y sufrida. Porque si hubiera sido simplemente una derrota, inspector Navarro, me habría resignado. Hablaba despacio, destilando cada palabra. Sé perder. Enseñé eso a niños durante 20 años. Entrené campeones que me ganaron cientos de partidas y se levantaron de nuevo. La pausa se tensó como una cuerda. Pero eso no fue una partida. Diego frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Mateo se inclinó hacia adelante y su susurro llenó la pequeña habitación con frío glacial. Fue teatro. Diego salió de la sala de interrogatorios al pasillo, donde el aire era más frío, pero no más ligero. La puerta se cerró tras él con un clic metálico sordo, el sonido del calabozo donde cada superficie está cubierta con pintura color leche sucia. Se apoyó en la pared, cerró los ojos un instante. Fue teatro. La frase no lo soltaba. Se había clavado en algún lugar entre las costillas, afilada como una astilla bajo la piel. Diego buscó en el bolsillo los cigarrillos, recordó que había dejado de fumar 3 meses atrás y maldijo para sus adentros. Las manos le temblaban, no de miedo, sino de agotamiento. 40 horas sin sueño decente. El café ya no ayudaba, solo dejaba amargura en la boca y pesadez en el estómago. Se apartó de la pared, caminó por el pasillo hacia su despacho. Los pasos resonaban contra las paredes de hormigón. El edificio estaba vacío. Sábado, tarde-noche, la mayoría de los colegas hacía tiempo que se habían ido a casa, a sus familias, a vidas normales donde no tenían que escuchar a un hombre justificar un asesinato con terminología ajedrecística. El despacho lo recibió con su desorden habitual. Carpetas sobre el escritorio, vasos de café vacíos, fotografías de la escena del crimen clavadas en un tablero de corcho. Diego se dejó caer en la silla, encendió la lámpara del escritorio. La luz cayó sobre los materiales del caso desplegados ante él. Víctor Márquez lo miraba desde una fotografía brillante, rostro ancho, sonrisa segura, traje caro. La mano descansaba descuidadamente sobre un tablero de ajedrez como sobre un trono. Fotografía promocional clásica, el hombre que domina el mundo. Diego volteó la imagen, tomó otra, el mismo Márquez, pero 20 años atrás, más joven, más delgado, con rasgos más afilados. En esta foto estaba junto a un tablero con una copa en las manos. Vencedor. Junto a él, un joven con chaqueta barata, pálido, con una sonrisa tensa. Mateo Romero, 21 años, segundo lugar. Diego colocó la foto junto al retrato de Márquez, entornó los ojos. 2 hombres, 2 caminos. Uno se elevó, el otro se detuvo, y luego uno mató al otro. Sacó de la carpeta el protocolo de inspección de la escena del crimen. Hotel Príncipe, habitación 318, suite, cara, silenciosa, lugar apropiado para el encuentro de 2 viejos conocidos, o para un asesinato. Diego recorrió el texto con la mirada, aunque lo recordaba de memoria. El cuerpo fue descubierto a las 8:30 de la noche. Márquez yacía en el suelo junto a la mesita de centro. Golpe en la nuca. Potente. Preciso. Uno bastó. Arma. Una pieza de ajedrez. Reina. Pesada, de colección, de latón o bronce. Objeto caro. Hermoso. Letal si se golpea con fuerza. Romero estaba sentado junto al cadáver cuando llegó la policía. No opuso resistencia. No intentó huir. Simplemente estaba sentado,
mirando el tablero dispuesto sobre esa misma mesa. El tablero. Diego sacó otra fotografía. Primer plano. 64 casillas, 32 piezas. La posición en el tablero parecía inacabada. La partida se había interrumpido a mitad. Blancas y negras estaban en alguna formación compleja que Diego no podía descifrar. No era ajedrecista. Jugó de niño con su abuelo, sabía cómo se movían las piezas, pero nada más. Para él aquello era simplemente un tablero con figuras de madera. Para Romero era un mundo entero. Diego se frotó el puente de la nariz, sintiendo el dolor sordo familiar detrás de los ojos. El caso parecía simple. El sospechoso confesó. Motivo claro. Viejo rencor. Venganza por una derrota. Arma encontrada. Pruebas recopiladas. El tribunal dictará sentencia y cerrarán el caso. Pero algo no encajaba. 20 años. 20 años enteros Romero vivió con esa derrota. Trabajó como entrenador. Enseñó a niños. Ganó pequeños torneos. No cayó en el alcohol. No se quebró. No desapareció. Vivió. Aguantó. Y de repente, asesinato. ¿Por qué ahora? ¿Qué cambió? Diego abrió la libreta donde había anotado las frases de Romero. La letra era descuidada. Había escrito rápido, intentando capturar la entonación, no solo las palabras. Tuve una elección hace 20 años, pero la tomaron por mí. Fue teatro. Diego subrayó la última frase 2 veces. Teatro. Puesta en escena. Algo falso. Romero afirmaba que lo obligaron a perder o amañaron su derrota. ¿Pero cómo? ¿Cómo se puede obligar a un ajedrecista a hacer una jugada que no quería hacer? ¿Hipnosis? Absurdo. ¿Drogas? Verificaron. Ningún rastro. ¿Amenazas? Romero no mencionó nada al respecto. Diego se recostó en el respaldo de la silla. Clavó la mirada en el techo. En algún lugar de las profundidades del edificio zumbaba la ventilación, monótona e interminable. Intentó imaginarse aquella escena. La sala de columnas, 1200 espectadores, focos, cámaras, 2 hombres ante un tablero. Uno hace una jugada, el otro gana. La sala estalla en aplausos. Partida normal. Competencia ordinaria. Uno ganó, el otro perdió. ¿Dónde está el teatro? Diego volvió a mirar las fotografías. Romero joven, Márquez joven, ambos serios, ambos concentrados, y luego, 20 años después, uno de ellos muerto. El teléfono sobre el escritorio vibró. Diego miró la pantalla. Mensaje de un colega del archivo. Encontré registros de la partida Romero Márquez, 2005. Video, transcripción de jugadas, comentarios. Te envío los enlaces. Diego se enderezó. Video. Significa que podía ver aquella partida con sus propios ojos, ver qué ocurrió en ese momento cuando Romero hizo la jugada equivocada. Al minuto llegaron los enlaces. Diego abrió el portátil, hizo clic en el primer archivo. La pantalla cargó. Grabación antigua, granulada, con mal sonido. La cámara filmaba desde arriba, captando toda la sala. Efectivamente, sala llena. La gente sentada apretadamente, de pie junto a las paredes, estirando el cuello para ver el tablero en la pantalla grande. En el centro, una mesa, 2 figuras. Diego reconoció a Romero de inmediato. Delgado, pálido, con la espalda tensa. Permanecía inmóvil, mirando el tablero como si viera a través de él algo invisible para los demás. Márquez estaba sentado enfrente, más corpulento, más seguro, con una leve sonrisa en los labios. Diego adelantó la grabación hacia el final de la partida. Jugada 37. Romero dudó. Sus dedos quedaron suspendidos sobre el tablero. Rostro tenso al límite. La sala enmudeció. La cámara tembló. Cambió a primer plano del tablero. Diego no entendió nada. Las piezas estaban en ciertas posiciones, blancas y negras entrelazadas en un patrón complejo. Para él parecía caos. Pero el comentarista fuera de cuadro hablaba emocionado. Romero ve la combinación. D de Derla. Caballo a E5 y la partida es suya. Márquez está en apuros de tiempo. No tiene tiempo. Si Romero hace la jugada correcta, gana. Diego se inclinó más cerca de la pantalla. La cámara volvió a Romero. Su mano se extendió lentamente hacia una pieza. Los dedos tocaron el caballo. Se congelaron. Luego la mano se sacudió. Agarró un peón. El peón se movió a otra casilla. La sala exhaló.
Alguien jadeó. El comentarista calló por un segundo, luego dijo en voz baja: Esto es un error. Romero cometió un error. Márquez levantó la cabeza. En su rostro pasó sorpresa, luego comprensión. Se inclinó sobre el tablero, hizo su jugada rápido, con seguridad. Diego miraba a Romero. Permanecía inmóvil, mirando el tablero, rostro blanco como la tiza, labios apretados, manos descansando sobre las rodillas, pero dedos temblando. La partida continuó. 8 jugadas. Márquez jugaba preciso, metódico, rematando al oponente. Romero respondía lento, como a la fuerza. Luego Romero extendió la mano, puso al rey de lado, se rindió. La sala explotó en aplausos. Márquez se levantó, rodeó la mesa, extendió la mano. Romero la estrechó, se levantó. En su rostro no había emoción, solo vacío. La cámara se detuvo en él un segundo. Luego cambió a Márquez, que sonreía a la cámara, levantaba las manos en gesto victorioso. Diego detuvo la grabación. Permaneció sentado en el silencio del despacho, mirando la imagen congelada. Márquez en el centro del encuadre, triunfante, vivo. Y en algún lugar fuera de cuadro, Romero, destruido. Diego rebobinó hasta el momento de aquella jugada fatídica. Una y otra vez miraba cómo la mano de Romero se extendía hacia el caballo, se congelaba, se sacudía, agarraba al peón, se sacudía. Diego frunció el ceño. El movimiento parecía extraño, no suave, no natural, como si Romero quisiera tomar una pieza, pero su mano fue hacia otra. ¿O eran simplemente nervios? ¿Estrés? ¿Apuros de tiempo? Diego abrió el segundo archivo, transcripción de la partida, lista larga de jugadas anotadas en notación ajedrecística. Para Diego era jerga incomprensible, pero leyó en voz alta las últimas jugadas, pronunciando despacio. Jugada 37, blancas. Peón C3 a C4, negras. Reina... Se calló, volvió al video, al comentario fuera de cuadro. Caballo a E5 y la partida es suya. Pero Romero movió un peón. ¿Por qué? Diego volvió a mirar el fotograma congelado. La mano de Romero suspendida sobre el tablero. Rostro tenso, ojos llenos de concentración. Y luego, el movimiento brusco. Como si alguien tirara de un hilo. Diego sacudió la cabeza, ahuyentando el pensamiento absurdo. Cansancio. Llevaba demasiado tiempo sobre este caso. Empezaba a ver cosas que no existían. ¿Pero qué pasaba si Romero no mentía? ¿Y si realmente quiso hacer una jugada, pero hizo otra? ¿Cómo? Diego cerró el portátil, se frotó el rostro con las palmas. Necesitaba hablar con alguien que entendiera de ajedrez, con alguien que pudiera explicar si algo así era posible, equivocarse tan estúpidamente en el momento decisivo. O quizás no fue un error. El teléfono vibró de nuevo. Diego miró. Número desconocido. ¿Navarro al habla? ¿Inspector Navarro? Voz femenina, joven, agitada. Soy Elena Torres, periodista. Estoy escribiendo un artículo sobre el caso Romero. ¿Puedo hacerle un par de preguntas? Diego suspiró. Periodistas. Por supuesto. El caso ya había llegado a la prensa. Gran maestro asesina a campeón mundial. Los titulares se escriben solos. Sin comentarios, dijo cansado. Espere, no cuelgue. La voz se volvió más insistente. No busco sensacionalismo. Estudié aquella partida, de hace 20 años. La jugada de Romero en la 37 realmente parece extraña. Diego se enderezó. ¿Extraña? ¿En qué sentido? En el sentido de que... Ella calló buscando palabras. No fue simplemente una jugada perdedora. Fue una jugada de idiota. Y Romero no es idiota. Era un prodigio, gran maestro. Alguien que veía el tablero 10 jugadas por delante. Esa gente no comete errores de principiante. Diego permaneció en silencio. Quiero entenderlo, continuó Elena. Si me da acceso a los materiales de la investigación, yo... No, la cortó Diego. Ningún acceso. Pero se detuvo sopesando. Una reunión. Mañana. Extraoficialmente. Quiero escuchar su teoría. ¿En serio? En serio. Dictó la dirección de un café cerca de la comisaría. 10 de la mañana. Allí estaré. Gracias, inspector Navarro. Ella colgó. Diego devolvió el teléfono al escritorio,
Volvió a clavar la mirada en las fotografías. Romero, Márquez, el tablero entre ellos. Teatro. En algún lugar del pasillo se cerró una puerta de golpe. Diego se sobresaltó. Regresó a la realidad. El edificio del calabozo se dormía. Pronto se apagarían las últimas luces. Quedaría solo el silencio de guardia, tic-taqueante. Y abajo, en la celda, Romero está sentado en el catre, dibujando casillas invisibles en la pared con los dedos. Diego recogió los papeles, los guardó en la carpeta, apagó la lámpara. Mañana se reuniría con la periodista. Mañana volvería a Romero con nuevas preguntas. Mañana empezaría a excavar un pasado que alguien se esforzó mucho por enterrar hace 20 años. Salió del despacho, cerró con llave, caminó por el pasillo vacío hacia la salida. A sus espaldas quedaron fotografías, grabaciones de video, protocolos y una pregunta que no le daba paz. ¿Y si Mateo Romero decía la verdad? El inspector estaba sentado enfrente, anotando algo en la libreta. Mateo seguía el movimiento del bolígrafo, trazos cortos, entrecortados, como si Diego intentara capturar no las palabras, sino las entonaciones, las pausas entre ellas. Había un ajedrecista en ese gesto. Diego levantó la vista de la libreta, miró directo a los ojos. Cuénteme, ¿cómo surgió la idea de este partido revancha? Mateo se recostó en el respaldo de la silla. La pregunta era lógica, natural, esperada. Se había preparado para ella durante 20 años. No fue iniciativa mía, dijo con voz pareja. Cálculo frío de la Federación. Diego alzó una ceja. ¿La Federación? Necesitaban una historia bonita. Mateo juntó las manos sobre la mesa, entrelazó los dedos. El regreso del genio pródigo. La última batalla de titanes. ¿Entiende cómo funciona el deporte moderno, inspector Navarro? No se trata del juego. Se trata de vender emociones. Diego asintió pero no dijo nada. Escuchaba. Me llamaron en diciembre del año pasado. Mateo hablaba despacio, midiendo cada frase. Funcionario de la Federación. Sergio Sanz. El mismo con quien me reuní entonces, en aquel bar. Su voz era animada, profesional. Dijo que planeaban un torneo conmemorativo. 20 años desde aquel partido. Revancha simbólica entre Márquez y yo. ¿Y usted aceptó? Instantáneamente. Diego frunció el ceño. ¿Por qué instantáneamente? ¿No negoció condiciones? ¿No exigió garantías? Mateo sonrió secamente, sin alegría. Para su absoluta sorpresa. Se preparaban para negociaciones, mis caprichos, largos ruegos, y yo simplemente dije sí. Para ellos fue señal de desesperación. Decidieron que el viejo fracasado se aferraba a su última oportunidad de recuperar su nombre. ¿Y para usted? Mateo guardó silencio. Pasó el dedo por la mesa, horizontal, vertical, casilla. Para mí fue un regalo del destino. Primera jugada en mi propia combinación. Ellos mismos me ofrecieron el escenario perfecto para el final. El silencio cayó entre ellos, pesado y pegajoso. Diego anotó algo, luego volvió a levantar la mirada. Describa la preparación. ¿Cómo vivió esos meses? Mateo cerró los ojos. Los recuerdos lo inundaron, vívidos, agudos, casi dolorosos. Salió de su apartamento por primera vez en 20 años, no como un fantasma, sino como una persona. El centro de entrenamiento lo recibió con olor a madera fresca, café y silencio tenso antes de una partida. Jóvenes, grandes maestros a quienes había entrenado lo miraban con cauteloso respeto. Viejos conocidos evitaban su mirada, o al contrario, le palmaban el hombro demasiado fuerte, demasiado falso. Pero el tablero, Dios, el tablero revivió. Cada mañana se sentaba frente a él y el mundo se reducía a 64 casillas. Las piezas se movían en su cabeza con la antigua precisión. Las variantes se abrían como flores bajo el sol. Analizaba las partidas de Márquez, los últimos 5 años de torneos, cada jugada, cada error, cada debilidad. Volvía a estar afilado. Vivo. Fue una sensación embriagadora, dijo Mateo abriendo los ojos. Volver a ser pieza en el tablero, no un espectador olvidado. Los periodistas captaban cada una de mis palabras. Las cámaras me seguían. Mi nombre aparecía en las noticias. ¿Le gustaba?, preguntó Diego en voz baja. Mateo reflexionó. ¿Gustarme? No es la palabra. Era necesario.
El mundo me devolvía la deuda. O eso pensaba. Por supuesto entendía que era una ilusión, temporal. Pero incluso una ilusión puede ser útil. Diego pasó páginas de la libreta. Encontró la que buscaba. Vi esos reportajes, dijo. Los recuerdo. Genio contra leyenda. Segunda oportunidad. Revancha del siglo. Mateo asintió. Los medios aman los cuentos bonitos. Me moldearon como héroe conveniente. Viejo maestro quebrado que se levanta de rodillas para una última pelea. Historia conmovedora de redención. Yo veía esos segmentos en televisión y observaba cómo el sistema que me había descartado 20 años atrás ahora me convertía en personaje de su espectáculo. ¿Y usted lo permitió? Por supuesto. La voz de Mateo se enfrió. Cuanto más bonito el cuento, más ensordecedor sonará el final. Diego dejó el bolígrafo, cruzó los brazos sobre el pecho. Cuénteme del encuentro, antes del partido, en la sala de jugadores. Mateo se enderezó. Este momento lo había reproducido en su cabeza cientos de veces. Antes, después, en sueños, despierto. La sala de jugadores era anodina. Paredes blancas, 2 sillones, mesita con agua y frutas, estéril como un quirófano. Tras las paredes gruesas rugía la multitud, 1000 personas venidas a presenciar el duelo. El murmullo llegaba hasta aquí amortiguado, como el rugido de una bestia encerrada en jaula. Mateo estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad abajo, las manos frías. En el bolsillo de la chaqueta yacía una pieza pesada, reina de colección de latón. La había traído consigo como talismán, o como arma. La línea entre esos conceptos se había borrado hacía tiempo. La puerta se abrió en silencio. Mateo no se volvió de inmediato. Oyó pasos, suaves, seguros. Mateo, la voz de Márquez, tranquila, amistosa, con un ligero matiz de... ¿qué? ¿Compasión? ¿Superioridad? Mateo se giró. Víctor estaba en la puerta, impecable en traje caro. Hombros anchos, espalda recta, rostro de hombre acostumbrado a cámaras y aplausos. Dio un paso adelante, le tendió una botella de agua. «Ten, aquí siempre hace calor antes de salir». Mateo tomó la botella sin apartar la mirada del rostro de Márquez. Víctor se sentó en el sillón, se recostó, cruzó las piernas. Parecía relajado, pero Mateo veía tensión en las comisuras de la boca, leve temblor en los dedos. Está nervioso. «Me alegro de que aceptaras», dijo Márquez en voz baja. Mateo callaba. «Espero que esta vez al menos nos dejen jugar limpio». La frase quedó suspendida en el aire. Mateo apretó la botella hasta que el plástico crujió. «¡Nos dejen jugar!» Limpio. Esta vez. ¿Qué fue eso? ¿Reconocimiento? ¿Insinuación? ¿O simplemente frase vacía lanzada por cortesía? Márquez lo miraba con calma, casi benevolencia. En su rostro se leía mezcla de emociones, disculpas sin palabras, lástima sin explicaciones, condescendencia del vencedor que puede permitirse generosidad, intento cobarde de reconciliación, a medias, incompleto, insuficiente. «Tú lo sabías todo», dijo Mateo despacio, articulando cada palabra. Márquez parpadeó. «¿Qué?» «Lo sabías. Hace 20 años. Sabías que la partida fue deshonesta». Víctor suspiró, se frotó el rostro con las palmas. «Mateo, eso fue hace mucho. Ambos éramos jóvenes. El sistema presionaba a todos. Yo no...» «Callaste». Mateo lo interrumpió bruscamente. «Callaste 20 años. Ganaste torneos, diste entrevistas, construiste carrera. Y callaste». Márquez se levantó, alzó las manos en gesto conciliador. «Escucha, entiendo que estés enojado, pero ahora tenemos oportunidad de arreglarlo todo. Jugar limpio. Mostrar al mundo quién es mejor». Mateo sonrió. «Víctor, ¿de verdad crees que una partida cambiará algo? Puede cambiar para ti». Mateo pasó la mano por el bolsillo, palpó el peso frío de la reina. La sangre latía en las sienes, músculos en tensión. Imaginó dar 3 pasos adelante, su mano con la pieza levantándose. ¿Cómo? No, no ahora, no aquí, demasiado pronto. Exhaló lentamente, se obligó a relajar los dedos. «Gracias por el agua», dijo con voz pareja. Márquez asintió,
evidentemente aliviado de que el conflicto no escalara. «Nos vemos en el tablero». La puerta se cerró tras él. Mateo quedó solo. Se sentó en el sillón, apretó la reina en el puño. Esta batalla interna, contenerse, mantener la máscara, no estallar, era más difícil que cualquier partida de ajedrez, porque en juego estaba la única jugada perfectamente calculada. Era su oportunidad. La voz de Diego devolvió a Mateo al presente. El inspector se inclinó hacia adelante, su rostro distorsionado por la incomprensión. Márquez prácticamente confesó. Pudo haber encendido una grabadora, provocarlo a ser franco, salir ante los periodistas y contarlo todo. ¿Por qué no eligió el camino del escándalo público? ¿Por qué el asesinato? Mateo miró a Diego casi con lástima. ¿Desenmascaramiento?, repitió en voz baja. ¿Y qué habría logrado con eso? Se levantó, caminó por la habitación. Palabras de un viejo borracho como Sanz contra la reputación impecable del campeón. Mis palabras contra la federación, patrocinadores, medios. Habrían contratado a los mejores abogados. Habrían probado que soy un fracasado desequilibrado ajustando cuentas. El sistema me habría derrotado de nuevo. Otra vez. Se volvió. Encontró la mirada del inspector. La verdad pública es una ilusión, inspector Navarro. Para quienes no entienden las reglas del juego real, habría sido simplemente otra derrota más. Diego guardó silencio. Mateo regresó a la mesa, se sentó, comenzó a trazar líneas imaginarias con el dedo. Mire, la primera vez controlaron el resultado del partido. La segunda vez, si hubiera armado escándalo, habrían controlado la opinión pública. Toda esa revancha de principio a fin estaba bajo su control. Patrocinadores, cámaras, reglamento, hasta los comentaristas. Contaba con los dedos, enumerando. En ese tablero enorme yo no tenía ni una sola casilla libre. «¿Pero usted la encontró?», dijo Diego en voz baja. Mateo asintió. «En cualquier sistema hay vulnerabilidad. La busqué 20 años». La voz se volvió más baja, casi hipnótica. «Esa habitación. 5 minutos sin cámaras, sin guardias, sin testigos. El único punto en todo el universo que nadie controlaba. Campo perfecto para mi jugada. Absolutamente libre». Miró a Diego a los ojos. «Mío». Diego apretó la mandíbula. Anotó algo. Luego hizo la pregunta que debía confirmar sus peores temores. «Es decir, ¿ni siquiera pensaba sentarse al tablero? ¿No esperó a que comenzara la partida? ¿Toda la preparación, entrenamientos, entrevistas, todo fue engaño?» Mateo lo miró largo rato, con calma. En su rostro no había ni sombra de duda. ¿Empezar la partida? Inspector Navarro, no. La pausa se extendió hacia la eternidad. No fui allí a jugar. La partida terminó hace 20 años. Diego guardó silencio largo rato después de esas palabras. Mateo veía cómo el inspector pasaba páginas de la libreta, atrás, adelante, como buscando un hilo perdido. Finalmente, Diego levantó la mirada. «Muéstreme esa partida», dijo en voz baja. «La que jugó durante 20 años». Mateo se enderezó. Este momento lo había esperado, quizás toda su vida. «Está bien». Se levantó, se acercó al tablero en el rincón de la habitación, uno demostrativo viejo, seguramente traído aquí especialmente para él. Diego lo siguió, se detuvo a su lado, cruzando los brazos sobre el pecho. Mateo tocó un peón, madera fría bajo los dedos. Las casillas dividían el espacio en secciones comprensibles, 64 cuadrados, un universo entero ordenado a la perfección. «Posición hace 20 años», comenzó Mateo. «Yo aquí». Colocó al rey blanco en el centro del tablero. «Víctor aquí. Rey negro enfrente. Federación, patrocinadores, medios rodean a ambos. Dispuso piezas negras en círculo. La partida avanza y debo ganar. Estoy obligado, porque es la única forma de demostrar que valía algo». Diego asintió escuchando. Pero en el momento decisivo, Mateo movió varias piezas creando una posición. Ocurre la interferencia, una jugada que no pude prever, no porque calculé mal, sino porque alguien cambió las reglas del juego. Retiró la pieza blanca del tablero con movimiento brusco. «Jaque mate. Partida terminada».
Todos aplauden a Víctor. Me olvidan. 20 años vivo en esta posición, congelado. Como posición en libro de texto. Blancas perdieron. El análisis muestra inevitabilidad de la derrota. Mateo se volvió hacia Diego, pero seguía analizando. Cada día, cada noche, y finalmente vi. La pausa se extendió. ¿Vio qué?, preguntó Diego. La variante que todos pasaron por alto. La voz de Mateo se fortaleció. Verá, inspector Navarro. El ajedrez es un sistema cerrado. Tiene reglas, limitaciones, prohibiciones. Pero la vida proporciona acceso a otras piezas. Tomó al rey negro, la pieza de Víctor, y lentamente lo puso de costado. Fue la única jugada que garantizaba resultado. Completitud absoluta de la posición. No victoria en la partida, victoria sobre el sistema mismo que 20 años atrás decidió quién debía ser yo. Diego miraba el tablero, luego a Mateo. En su rostro se leía tensión. ¿Realmente cree esto?, preguntó el inspector con cautela. ¿Que el asesinato fue una jugada de ajedrez? No simplemente una jugada. Mateo regresó a la mesa, se sentó. Una combinación de mate. Secuencia de múltiples movimientos calculada con años de anticipación. Creé las condiciones, acepté la revancha, pasé por la preparación, di entrevistas, hice todo para estar en esa habitación, a solas con Víctor, en el único punto del espacio libre del control del sistema. Hablaba con voz pareja, casi mecánicamente, como comentarista analizándole partida de grandes maestros. Cada elemento fue calculado. Tiempo, 5 minutos antes de salir. Lugar, habitación sin cámaras. Medio, pieza pesada de ajedrez que traje como talismán, incluso coartada por si algo salía mal. Arrebato emocional del viejo fracasado. Pero no hubo arrebato, inspector Navarro. Fue lógica pura, impecable. Diego se sentó lentamente de vuelta a la mesa. Anotó algo. Luego miró sus notas largo rato. «Cuénteme», dijo sin levantar la vista. ¿Cómo se sintió inmediatamente después? La pregunta tomó a Mateo desprevenido. Esperaba acusaciones, gritos, preguntas sobre motivos, pruebas, arrepentimientos, pero no esto. ¿Después? Sí, cuando todo terminó, cuando estaba de pie sobre el cuerpo. ¿Qué sintió? Mateo cerró los ojos. La memoria lo devolvió allí, a esa habitación donde yacía Víctor, inmóvil, con la sien destrozada. Olor a sangre, metálico y agudo. Silencio tan denso que podía escucharse el latido del propio corazón. «Alivio», dijo despacio. «Partida completada». La combinación funcionó. Todo cayó en su lugar. ¿Y nada más? Mateo abrió los ojos. ¿Qué quiere escuchar? ¿Que tuve miedo? ¿Que me arrepentí? No, no me arrepentí. Fue la jugada correcta en una posición incorrecta. Diego asintió, pero algo nuevo apareció en su mirada. No condena, más bien tristeza. «Señor Romero», comenzó el inspector y su voz se suavizó. «Quiero hacerle una pregunta, la más importante, y le pido que responda honestamente, no como ajedrecista, no como asesino, sino como ser humano». Mateo se tensó. «Le escucho». Diego se inclinó hacia adelante, puso las manos sobre la mesa. ¿Por qué no pudo simplemente dejar de jugar? El silencio se desplomó sobre la habitación como una avalancha. Mateo parpadeó. ¿Qué? ¿Por qué no pudo alejarse del tablero? Repitió Diego con calma. Irse, olvidar, empezar una vida nueva, ser entrenador, escritor, comentarista, o abandonar completamente el ajedrez y abrir un café. ¿Por qué fue necesario seguir jugando la misma partida durante 20 años? Mateo abrió la boca, pero las palabras no salían. La pregunta era absurda, inapropiada. ¿Cómo podía? ¿Cómo siquiera? Porque se trabó. Porque la posición requería solución. ¿Qué posición? Diego no cedía. Esa partida terminó hace 20 años. Víctor ganó. La federación se olvidó de usted. El mundo siguió adelante. El único que mantuvo esa posición abierta fue usted mismo. No, Mateo sacudió la cabeza. Usted no entiende. No fue simplemente una partida. Era mi vida. Todo lo que yo era. Si la abandonaba,
¿Qué? Diego miraba directo a los ojos. ¿Qué pasaría si la abandonaba? Mateo sintió cómo algo dentro comenzaba a agrietarse, como un muro que había construido durante años, dando su primera fisura casi inaudible. Entonces todo perdería sentido, dijo con voz apagada. 20 años de mi vida, todos los sacrificios, todas las pérdidas. Si simplemente me iba, significaba admitir que me rendí, que soy un peón que barrieron del tablero sin derecho a regresar. Diego asintió lentamente. Tenía miedo de vivir sin el tablero. Mateo se quedó inmóvil. La frase quedó suspendida en el aire, simple y terrible. La voz se quebró. No tenía miedo. Simplemente no podía de otra forma. El ajedrez es lo único en lo que fui realmente bueno, lo único que me hacía alguien. Sin él no soy Mateo Romero, gran maestro. Soy solo Mateo, nadie. ¿Y eso es malo? La pregunta sonó tan baja que Mateo apenas la escuchó. ¿Qué? Ser solo Mateo, una persona, no una pieza, no un genio, no un fracasado. Simplemente un ser humano vivo que tiene derecho a equivocarse, a una vida nueva, a elegir sin que se lo dicte una posición. Mateo cerró los puños, músculos en tensión, sangre latiendo en las sienes. Usted no entiende, repitió, pero la voz ya no sonaba tan segura. El sistema me rompió, me quitaron todo. Yo ¿debía qué? ¿Matar a un hombre? Diego lo interrumpió y por primera vez brotó dureza en su voz. ¿Realmente cree que eso restauró la justicia? ¿Que Víctor Márquez merecía morir por haber callado hace 20 años? No solo calló, Mateo estalló en grito. Vivió mi vida. Usó la fama, el dinero, el reconocimiento que debieron ser míos, o nunca fueron de nadie, dijo Diego con voz pareja. Porque eso no es vida, señor Romero, es ilusión. Ambos vivieron en la ilusión de que el ajedrez es todo el mundo, pero el mundo es más grande, mucho más grande que 64 casillas. Mateo guardó silencio. La grieta dentro se ensanchaba. Algo oscuro, encerrado en lo profundo, comenzaba a filtrarse afuera. ¿Sabe qué es lo más terrible de esta historia?, continuó Diego en voz baja. No que haya matado, sino que gastó 20 años de vida preparándose para una jugada. 20 años, Mateo. Pudo conocer a alguien, enamorarse, formar familia, criar hijos, viajar, escribir libros, enseñar a la nueva generación de ajedrecistas no solo a jugar, sino a vivir. Pudo ser feliz. La felicidad, Mateo sonrió, pero la risa salió quebrada. Palabra fácil para quienes nunca se perdieron a sí mismos. No se perdió a sí mismo en aquella partida, dijo Diego. Se perdió a sí mismo en la decisión de nunca salir de ella. Silencio. Mateo miraba sus manos. Temblaban. ¿Cuándo empezó? ¿Recién ahora? ¿O hacía tiempo, solo que no lo notaba? Pudo dejar de jugar en cualquier momento, repitió Diego. En cualquiera. Después de 1 año. Después de 5. Después de 10. Incluso 1 minuto antes de golpear a Márquez. Siempre tuvo elección. Simplemente no quiso verla, porque elegir da miedo. Elegir significa responsabilidad. Pero el ajedrez es cómodo. Siempre hay jugada correcta. La posición dicta y usted ejecuta. Sin culpa, sin libertad. Mateo sentía cómo el muro se derrumbaba. Lento, inexorable, como posición imposible de defender. Pensé, comenzó, y la voz tembló a traición, que si completaba la partida, si hacía esa última jugada, finalmente podría parar, salir del tablero, ser libre. ¿Y es libre?, preguntó Diego. Mateo levantó la vista, miró al inspector, a las paredes de la sala de interrogatorios, al tablero en el rincón donde las piezas se congelaron en posición sin sentido. No, susurró, simplemente me moví a otra casilla, de una presión a otra. Diego se recostó en el respaldo de la silla. ¿Sabe cuál fue su error principal, señor Romero? Toda su vida pensó que jugaba ajedrez, calculaba jugadas, buscaba combinaciones, construía estrategias. Pero la vida no es ajedrez.
En la vida no hay única jugada correcta, no hay posiciones inevitables, solo hay personas que toman decisiones y cargan con las consecuencias. Mateo permanecía inmóvil. Dentro algo se rompió definitivamente, no con estruendo, en silencio, como hielo que se derrite y fluye al agua sin dejar rastro. Calculé todo mal, dijo casi sin voz. ¿Qué? Pensé que jugaba esa partida, la de 20 años, contra Víctor, contra la Federación, contra todos. Pero en realidad, tragó saliva. Jugaba un juego completamente distinto, contra mí mismo. Y lo perdí en el momento en que decidí que no tenía elección. Diego calló. Dejó que las palabras quedaran suspendidas, se asentaran. Mateo levantó la mirada. Pude irme, dijo, y algo nuevo atravesó su voz. No justificación, no orgullo, sino simple y desnuda comprensión. En cualquier momento, pude elegir la vida, pero elegí el tablero, porque en el tablero no tenía miedo, había reglas, lógica, predictibilidad, pero en la vida no sabía. Se cubrió el rostro con las manos. Me escondí detrás de las piezas, 20 años escondido, y lo llamé búsqueda de justicia, pero no había justicia allí, solo mi cobardía, miedo a vivir sin rol, sin título, sin partida que me dijera quién soy. Diego se levantó lentamente, se acercó al tablero, barrió todas las piezas al suelo con un movimiento de la mano. Cayeron con ruido sordo, rodaron por el piso. Ahora sí, dijo en voz baja, la partida realmente terminó. Mateo miraba el tablero vacío, 64 casillas vacías, sin reyes, sin peones, sin sentido. Y de repente, por primera vez en 20 años, sintió no alivio, sino desolación devastadora e infinita. Simplemente calculé el juego equivocado todo el tiempo, susurró. Diego regresó a la mesa, tomó el bolígrafo, miró a Mateo largo rato. ¿Lo entiende ahora? Mateo asintió. Lento, cansado. Ahora. ¿Demasiado tarde? La pausa se extendió, llenó el espacio. Fuera de la ventana se oyeron voces, pasos en el pasillo, sonido de puertas cerrándose. La vida continuaba. El mundo giraba adelante, indiferente al drama en esta pequeña habitación. Mateo miró sus manos, los dedos temblorosos que alguna vez movían piezas con absoluta certeza, las líneas de las palmas que, según quirománticos, debían predecir el destino. Pero nadie le dijo que el destino lo elegía él mismo, cada día, con cada decisión. O negativa a decidir. Sí, dijo finalmente, demasiado tarde. Diego anotó las últimas palabras, cerró la libreta, puso el bolígrafo al lado con tal precisión como si completara un ritual. Gracias por su honestidad. Mateo levantó la vista. Ya no había en ellos la certeza con la que entró a esta habitación. No había orgullo del gran maestro que calculó la combinación perfecta. Solo quedaban cansancio y vaga comprensión de que la partida real, la que debió jugar, quedó intacta. Quise ser pieza en el tablero, dijo en voz baja. Rey. O al menos peón que llega al borde y se transforma en algo mayor. Pero era el jugador. Siempre lo fui. Tenía la mano que mueve las piezas, y pude levantarme e irme en cualquier momento. ¿Por qué no se fue? Mateo se encogió de hombros. El gesto salió tan humano, tan ordinario, que Diego se estremeció apenas perceptiblemente. Tuve miedo, admitió Mateo simplemente. Miedo de descubrir quién era sin ajedrez, sin título, sin esa historia que me contaba durante 20 años. Resultó que soy un hombre que mató a otro hombre por miedo a ser nadie. Eso es lo que soy. Se levantó. El guardia junto a la puerta se movió, pero Diego alzó la mano deteniéndolo. Mateo se acercó a las piezas esparcidas en el suelo. Se agachó, recogió una. Peón blanco. Desgastado, con arañazo en el costado. Lo giró entre los dedos, lo miró a la luz. Pieza pequeña, dijo, la más débil del tablero. Pero tiene una ventaja. Solo puede moverse hacia adelante, no hacia atrás, no a los lados, solo adelante. Puso el peón en el borde de la mesa frente a Diego. Gasté mi vida intentando regresar, corregir el pasado,
rejugar la vieja partida. Sacudió la cabeza. Pero debí simplemente avanzar, como el peón, un paso tras otro, hacia una vida nueva. Diego tomó la pieza, la miró, luego a Mateo. «Lo entenderá», dijo el inspector en voz baja, «pero entender no cancela las consecuencias». «Lo entiendo», respondió Mateo. «Finalmente lo entiendo».